Bienvenidos estudiantes a la clase de Matemática Básica 1. El día de hoy veremos el tema Teoría de la divisibilidad. Este tema es parte de la aritmética en el cual se determinan las condiciones para que un número entero sea dividido por otro. Ante ello vamos a tener en cuenta el término de divisor, que no es más que aquel número que divide exactamente a otro número. Este divisor va a ser mayor a 0 y menor o igual al número que está dividiendo. En la divisibilidad de números tendremos a entre b, el cociente k y como residuo 0. A esto nosotros denominaremos como una división exacta. El divisor, en términos de su comprobación, será conocido como el módulo para todo a y k que pertenecen a los números enteros y el módulo como un entero positivo. La expresión a entre b se lee como a es divisible entre b es divisor de a y b divide a A. Asimismo, la divisibilidad de un número está relacionada con su multiplicidad. A es igual a b por k, que también se puede expresar como a igual al módulo de b. Como se puede apreciar en esta sección, a es múltiplo de b es factor de a o b es submúltiplo de a. Algunas observaciones de acuerdo a estas dos teorías. Tenemos que 0 es múltiplo de cualquier número. En efecto, 0 es igual al módulo de 3, porque 3 multiplicado por otro número sí me dará como resultado 0, siendo así el valor de k 0. A o cualquier número será múltiplo de 1. No todos los números, sí, todos los números serán múltiplos de 1. Recuerden que este módulo de 1 no es más que 1k. Por lo tanto, 3 será igual al módulo de 1, 7 será igual al módulo de 1 y así sucesivamente. Una tercera observación. A es igual al módulo de sí mismo. O sea, es múltiplo de sí mismo. En efecto, por ejemplo, tenemos 12 es igual al múltiplo de 12, 3 es igual al múltiplo de 3, dado que este 12 no es más que 12k y este 3 será 3k. Por lo tanto, ¿qué valor tomaría k para este caso? El valor de 1. Y luego, todo número, sea positivo, negativo o 0, será múltiplo de otro número cuando cumpla las siguientes condiciones, ¿no? Por ejemplo, a es igual al módulo de b. Yo, por ejemplo, puedo tener la siguiente expresión: 12 es múltiplo de 3, como también menos 15 es múltiplo de 3. El módulo siempre resulta un número entero positivo. En cambio, el valor al cual lo estoy igualando puede ser positivo, puede ser negativo o también puede ser 0. Esto es lo que corresponde a una división exacta. En el caso de una división inexacta, cuando A no es divisible entre B, trabajaremos bajo dos conceptos: por defecto y por exceso. Cuando es una división por defecto, es la división que nosotros conocemos. Simplemente A entre B, obtengo un cociente K y un residuo R. Mientras que por exceso, siempre será una unidad más. Y tenemos un residuo por exceso. Recordemos la comprobación para determinar si hemos dividido correctamente, que no es más que el dividendo igual al producto del divisor por el cociente más el residuo. Se aplica de igual forma para la división por exceso. Obtenemos como respuesta: b por k no es más el módulo de b. b por k más 1 no es más que el módulo de b. Tenemos la siguiente expresión: a es igual al módulo de b más el resto por defecto. Y en el otro lado, A es igual al módulo de B menos el resto por exceso. Siempre, siempre sucederá lo siguiente: la suma de los residuos, tanto por defecto como por exceso, será igual al módulo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 20 entre 6 y nos piden que lo resolvamos por defecto y por exceso. Por defecto es 6 por 3, 18. 20 menos 18, 2. Ya tenemos nuestro residuo por defecto. Por el otro lado, tenemos 6 por 4, recuerden, siempre es una unidad más. 6 por 4, 24.
y 20 menos 24 me dará como respuesta un 4, ¿no es así? Entonces aquí tenemos nuestro residuo por exceso. Se sabe que aquí es menos 4, pero para evitar algún tipo de confusión que pueda generar en el alumno con los signos, lo dejamos expresado de esta forma, sabiendo que él es el residuo por exceso y él es el residuo por defecto. En su comprobación, ¿sí? Vamos a tener que 20 será igual a 6 por 3 más 2. Y por el otro lado, 20 será igual a 6 por 4 menos 4. Entonces, comprobando con la fórmula que tenemos aquí, tenemos que 20 va a ser igual al módulo de 6 más 2 y 20 será igual al módulo de 6 menos 4. Asimismo, sabemos que el módulo será igual a la suma de los residuos. Residuo por defecto y residuo por exceso. 2 más 4. De esta forma, nosotros podemos determinar un resultado bien por defecto o por exceso. Supongamos que tenemos el número 19 y lo expreso como el módulo de 3 más 1. Como puede apreciarse, aquí se ha aplicado un proceso por defecto. En cambio, si yo deseo expresar este 19 por exceso, no es más que el módulo de 3 menos 2 por exceso. Podemos obtener esta respuesta de inmediato debido a que conocemos que la suma de los residuos va a ser igual al módulo. Algunos principios a tener en cuenta con respecto a la divisibilidad. Veamos, tendremos un total de 7 principios. La suma de módulos es igual al módulo. 27 no es más que el módulo de 3. Vamos a hacerlo por aquí. A ver. 27 no es más que el módulo de 3. Y 12 también es el módulo de 3. 27 más 12 me dará aquí como resultado 39. Y 39 también es un múltiplo de 3. Cuando tenemos una diferencia, módulo menos el módulo es igual al módulo. En efecto, por ejemplo, tenemos 25 menos 10. 25 menos 10 me dará 15. 25 no es más que el módulo de 5, menos 10, que también es el módulo de 5, igual a un múltiplo de 5. Entonces, el módulo de 5 menos el módulo de 5 será igual también a un módulo de 5. En otras palabras, tanto el 1 como el 2, si nosotros sumamos estos múltiplos, estos módulos, no va a haber ningún cambio. No va a haber ningún cambio, vamos a seguir obteniendo el mismo valor. En otras palabras, si yo tuviese módulo de 4 más módulo de 4 más módulo de 4 más módulo de 4, esto no es más que el módulo de 4. Veamos la tercera propiedad o el tercer principio. Dice, el módulo de n elevado a un exponente k va a ser igual al módulo de n. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el resultado 27. Bueno, este valor 27 no es más que 3 al cubo. Y tenemos aquí que 3 no es más que el módulo de 3 al cubo. Y 27 también es módulo de 3, ¿no? También es un múltiplo de 3. Entonces, como se puede apreciar, siempre y cuando el exponente sea un entero positivo, no produce ningún tipo de cambios. Cuarto principio, si tenemos un número cualquiera y al aplicar una descomposición polinómica a este número me da una cierta cantidad de factores, este número se puede expresar como el módulo o múltiplos de estos factores. En otras palabras, por ejemplo, n es igual a 12. Entonces, esta expresión no es más que 4 por 3. En otras palabras, 2 por 2 por 3. Entonces, este número n se puede expresar como el módulo de 2, se puede expresar también como el módulo de 3, se puede expresar también como
el módulo de 6 o también como el módulo de 12. Ah, y no hay que olvidarnos también, se puede expresar como el módulo de 4. Entonces, como se puede observar, el número 12 se puede expresar, ¿sí?, como el módulo de estos números. Asimismo, el principio número 5 indica, si un número se expresa como el módulo de A y el mismo número también se expresa como el módulo de B, podemos unir estos dos módulos bajo un mínimo común múltiplo. Por ejemplo, tenemos que n se puede expresar como el módulo de 10 y asimismo n se puede expresar como el módulo de 4. Entonces vamos a expresarlo solo en un módulo. Para ello aplico el mínimo común múltiplo tanto para 10 como para 4. Sacamos mitad, 5, 2. Sacamos mitad, 1, 5. Aquí sacamos quinta, 1, 1. ¿Cuánto resulta el mínimo común de 10 y 4? Simplemente el producto de estos resultados. 2 por 2, 4, 4 por 5, 20. Por lo tanto, n se expresará como el módulo de 20. Veamos el principio número 6. Dice, si n se expresa como el módulo de A más un residuo, n se expresa como el módulo de B más un residuo. El residuo sigue siendo el mismo, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado, el residuo sigue siendo el mismo. Entonces, este número se puede expresar como el mínimo común múltiplo de estos módulos más su residuo. Para este ejemplo, tenemos que n se expresa como el módulo de 12 menos 7. N se expresa como el módulo de 15 menos 7. Y también se puede expresar como el módulo de 18 menos 7. Entonces, para este caso, nosotros podemos observar que los residuos son iguales. Entonces, todo está bien, todo está en orden. Voy a hallar el mínimo común múltiplo de 12, 15 y 18. Colocamos 12, 15 y 18. Hacemos una línea. Vamos a sacar mitad. 9, 15, 6. Ahora vamos a sacar tercia. Tercia, tenemos 3. Aquí sigue siendo 5. Y por aquí 2. Sacamos mitad. 3, 5, 1. Sacamos tercia. 1, 5, 1. Y sacamos quinta. 1, 1 y 1. El mínimo común múltiplo de 12, 15 y 18 será, multiplicamos, ¿no? 2 por 3, por 2, por 3 y por 5. Me da 180. Por lo tanto, n será múltiplo de 180 más el residuo. Y el residuo es menos 7. Y listo, ejercicio completo. Y nuestro séptimo principio nos dice, el módulo entre el módulo no está determinado. Efectivamente, nosotros, como podemos apreciar, hemos visto la suma, la resta y la multiplicación, pero cuando es un proceso de división no estará definida, puesto que puede tomar diversos valores. Veamos a continuación el principio de Arquímedes. Borro esto de aquí, ya está. Nos dice que si tengo el producto de dos números, y este producto resulta ser igual al módulo de un tercero, y sucede que uno de esos factores no es múltiplo de dicho número, entonces el otro valor, el otro factor, sí será múltiplo de ese número C. Veamos estos 5 ejemplos. Tenemos, para el primer caso, 5n es igual a 7. Aquí es un producto. Tenemos dos factores, 5 y n, y el módulo de 7. 5 no es múltiplo de 7. Por lo tanto, no lo considero y simplemente n es múltiplo de 7. Veamos el siguiente ejercicio. 4 por x más 1 es igual al módulo de 3. 4 no es múltiplo de 3, por lo tanto, x más 1 sí será múltiplo de 3. El 1 pasa a restar, múltiplo de 3 menos 1, y
está completo nuestra respuesta. Observe aquí que x no toma un valor, sino toma infinitos valores. Y además su expresión está dada por exceso. ¿Cómo sería por defecto? Simplemente el módulo de 3 más 2. Continuamos. Tenemos 21b es igual al módulo de 35. Entonces, antes de mencionar que b es múltiplo de 35, si observamos que existen en estos dos números algún valor en común, algo que se pueda simplificar, lo hacemos. Por lo tanto, 7 por 3 por b va a ser igual a 7 por 5. Podemos cancelar un 7 y volvemos a operar. Aquí sería 5k. 3b es igual, 5k sabemos que sería el módulo de 5. Ahora sí, 3 por b es igual a un módulo de 5. Entonces, 3 no es múltiplo de 5, por lo tanto, b sí es múltiplo de 5. Siguiente ejercicio, 8x más 4 es igual al módulo de 3. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 8x será igual, módulo de 3, menos 4. Obsérvese que ahora el 8 debe pasar a dividir. Con el módulo de 3 no hay ningún problema, va a seguir siendo el módulo de 3. El problema es el 4, dado que 4 entre 8 me va a dar un valor que no es entero, y se supone que mi residuo debe serlo. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es obtener un número de todos los múltiplos de 3, de tal manera que sumado con menos 4 sea divisible por 8. Entonces, por ejemplo, de toda esta familia de 3K, en el cual tengo un 0, tengo un 3, tengo un 6, tengo un 9 y así sucesivamente, como valores negativos también, puedo tener un menos 3, puedo tener un menos 6 y así. Vamos a tomar un número y el número elegido es 12. Veamos por qué. Bueno, vamos a tener 8x va a ser igual al módulo de 3. A pesar que he retirado un número, no cambia en nada. Sigue siendo todo un conjunto. 12 menos 4 más 8. Obsérvese que al tomar ese 12, que no es más que 3 por 4, y sumarle el menos 4, se vuelve un número divisible por 8. Por lo tanto, x va a ser igual al módulo de 3 más 1. Y para nuestro último ejercicio, 10y más 3 es igual al módulo de 19. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Tenemos 10y va a ser igual al módulo de 19 menos 3. Tomemos un número que pertenezca a esta familia. Puede ser, por ejemplo, menos 57, que no es más que 19 por menos 3. ¿Ven? De toda esta familia hemos tomado el 19 por menos 3. Recuerda que puedes tomar tanto un número positivo como un número negativo o el 0. Entonces, aquí, bueno, por lo general un positivo o un negativo. Entonces aquí nosotros vamos a tener 10y va a ser igual al módulo de 19 menos 57 menos 3 menos 60. 10 pasa a dividir, tenemos y va a ser igual al módulo de 19 menos 6. O también, por defecto, sería el módulo de 19 más 13. ¿Recuerda por qué? Porque la suma de los residuos debe ser igual al módulo. Algunas observaciones son, si tenemos un número n que pertenece a los enteros, bien, puede ser positivo o negativo, y tenemos una fracción llamada f, que será una fracción irreductible, ya no se puede simplificar más. Cuando yo multiplique f por n y resulta ser un k, el cual es un número entero, entonces n será múltiplo del denominador, que en este caso es b. Si tenemos que n vale 42 y f vale 5 séptimos, una fracción irreductible, y los multiplico, esto sería 42 por 5 sobre 7. Me daría como respuesta 30, un número entero. Por lo tanto, decimos que 42 es múltiplo de 7, o igual al módulo de 7. Tenemos un siguiente caso, en el cual, si tenemos el producto del siguiente binomio, ¿no? El módulo de n más a, por el módulo de n más b, por el módulo de n más c, y así sucesivamente, basta con simplemente colocar el mismo módulo y sumar el producto de todos los
factores indicados. En este caso, nosotros decimos, el módulo de 3 más 2 por el módulo de 3 menos 1 no es más que el módulo de 3, y aquí 2 por menos 1 será simplemente menos 2, porque el producto 2 por menos 1 me da menos 2. Veamos el siguiente ejercicio. Sería módulo de 4 más 1, módulo de 4 menos 1, módulo de 4 más 2, módulo de 4 menos 2. En otras palabras, módulo de 4 más. Y aquí vamos a colocar el producto de todos estos valores. 1, menos 1, 2 y menos 2. Entonces tenemos módulo de 4 más 1 por menos 1, menos 1 por 2, menos 2 por menos 2, más 4. Recuerda que el residuo debe ser menor al módulo. En este caso no lo es. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿no? Como podemos apreciar, tenemos un número 4. Este número 4 no es más que un múltiplo de 4. Aplicando el principio número 1 tenemos múltiplo de 4. Bien, vemos a continuación la divisibilidad aplicada al binomio de Newton. Tenemos dos casos. Si tenemos la expresión módulo de n más r elevado a una exponente k, esto será igual al módulo de n más r elevado a la exponente k. En cambio, en el segundo caso, si tenemos un binomio de la forma módulo de n menos r elevado a una exponente k, aquí dependerá mucho del valor que tome, a ver, un momento, el valor que tome k, aquí es k. Si k es par, entonces nuestro resultado será el módulo de n más r elevado a un exponente k. En cambio, si r es impar, nuestro resultado será el módulo de n menos r elevado a un exponente k. Veamos los siguientes ejemplos. Módulo de 11 más 2 elevado a un exponente 20. Como podemos apreciar, es el caso número 1. Así que tenemos el módulo de 11 más 2 elevado a un exponente 20. Para el segundo ejercicio, módulo de 11 menos 1 elevado a un exponente 20. Es el caso número 2. Ahora observamos el exponente, es 20. Entonces es un caso par. Vamos a colocar aquí el módulo de 11 más 1 elevado al exponente 20, lo cual se reduce al módulo de 11 más 1. El módulo de 7 menos 2 elevado al exponente 1011. Vemos que es el caso número 2, pero ahora el valor de k es impar. Por lo tanto, tenemos el módulo de 7 menos 2 elevado al exponente 1011. Estos ejemplos nos ayudan mucho para encontrar el residuo de números muy grandes. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, hallar el residuo de dividir 34 al exponente 20 entre 5. Entonces, para ello, nosotros decimos, ¿no? Vamos a tener que 34 se puede expresar como el módulo de 5 más un resto. Entonces, efectivamente, esto no es más que 34 igual al módulo de 5 menos 1. ¿Por qué? Porque aquí asumimos, ¿cierto? Dentro de la colección de los módulos de 5, que tenemos 5 por 7. 5 por 7, 35, menos 1, 34. ¿Cumple? Ahora, a nosotros nos piden 34 elevado al exponente 20. Esto no es más que el módulo de 5 menos 1 elevado al exponente 20. Tenemos 34 elevado al exponente 20, será, aquí aplicamos el binomio de Newton, simplemente tenemos el módulo de 5, pero observemos, ¿no? Es el segundo caso, cuando es negativo, y como su exponente es par, será más 1 elevado al exponente 20. Pero sabemos que todo número cuya base sea 1 elevado a un exponente cualquiera, siempre seguirá siendo 1.
Por lo tanto, el residuo será 1. Ya tenemos el residuo. Vemos el siguiente ejercicio. Nos piden ayer el residuo de dividir 58 a la 320 entre 7. Mismo procedimiento. 58 va a ser igual al módulo de 7 más un R. Por lo tanto, será 58 igual al módulo de 7. Aquí podemos trabajar con 7 por 8, 56. Me faltarían 2. Entonces aquí más 2. 58 a la 320 no es más que el módulo de 7 más 2 elevado a la 320. Es el caso número 1, es decir, módulo de 7 más 2 a la 320. Y este sería el residuo. Pero observen, tenemos 2 a la 320. Debemos ahora desarrollar esta expresión. Entonces tenemos 2 a la 320. Vamos a analizar un cierto valor, ¿sí? Un cierto resto potencial en el cual sea el módulo de 7 más un residuo. Por lo general ese residuo debe ser 1 o debe ser menos 1. Entonces aquí nosotros podemos trabajar con la siguiente expresión. Por ejemplo, 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Tenemos módulo de 7 más 1. Observe que el residuo me da 1. Y con esta expresión, pero yo no quiero 2 al cubo, yo quiero 2 a la 320. Entonces, aplicando potencia de potencia, tenemos 2 al cubo elevado al exponente 106. Va a ser igual al módulo de 7 más 1 elevado también al exponente 106. 2 a la 3 por 106 no es más que 2 a la 318. Igual al módulo de 7 más 1 a la 106, es decir, módulo de 7 más 1. Pero nuevamente, no queremos 2 a la 318, queremos 2 a la 320. Entonces multiplicamos en ambos miembros con un 2 al cuadrado. Así tenemos 2 a la 320, va a ser igual al módulo de 7 más 4. Ya tenemos el desarrollo de este residuo. A nosotros nos piden 58 a la 320, lo cual será igual al módulo de 7 más 2 a la 320 no es más que módulo de 7 más 4. Módulo de 7 más módulo de 7 será el módulo de 7 más 4 igual a 58 a la 320. ¿Cuánto es el residuo? El residuo será 4. Y ese es el proceso que nosotros usamos para trabajar la divisibilidad aplicada al binomio de Newton. Entonces, hasta aquí terminamos la primera parte de esta clase de teoría de la divisibilidad. Muchas gracias.